A ver, Vero, conversando con Vero la semana pasada, ya quedaron o quedamos, ¿no? Que la formación de al menos estos meses de inicio de año, la intención es poder aprender a cómo dar el taller de oración, ¿sí? Entonces le hemos titulado Taller Enseñar a Orar, ¿sí? O sea, no es Señor, enséñame a orar, sino cómo yo enseñar a otros a orar, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, ojalá que pudiera ser un taller, o sea, bueno, teórico práctico. Les vamos a ir dando las herramientas necesarias, pero también que cada uno de ustedes, ojalá pudieran ir encontrando personas a quienes darles este taller de oración, ¿sí? O sea, enseñarles a orar, ¿ya? Eso sería muy bueno. Algún familiar, algún vecino, alguna vecina, no sé, ¿sí? Creo que eso conversaron la otra vez, ¿no? Un poquito, ¿sí? Entonces, hoy lo que vamos a ver es una introducción de lo que sería este taller, ¿sí? Una introducción. O sea, hoy es introducción del taller para que conozcan qué es lo que vamos a hacer y también dialogar, y si hay sugerencias, pues las podamos también tener, ¿sí? Entonces, primeramente, el por qué. O sea, ¿por qué enseñar a orar? ¿Sí? ¿Por qué enseñar a orar? Porque la intención es esta. O sea, uno de los objetivos fundamentales de nosotros como Verbum Dei, ¿verdad? O sea, la misión específica es lo que Jesús nos dijo, ¿no? En Mateo 28:20, vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Y Jaime Bonet, nuestro fundador, nos enseñó que para ser discípulo a una persona, la mejor manera de ser discípulo a una persona es enseñarle a orar, ¿sí? Entonces, si están tomando nota, ¿no? De las cositas que van, porque, a ver, esto es muy importante, tomar nota, ¿sí? Tomar nota de lo que vamos a ir dando aquí para que luego, o sea, la idea es que ustedes lo tienen que dar a otros, ¿ya? Entonces tomen sus apuntes, porque si no después dicen, uy, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cómo era? Ya ni me acuerdo. Ya, porque a veces pasa eso. Entonces, este taller de oración, o sea, ¿por qué este taller o sea, por qué enseñar a orar a otros? Entonces, yo empiezo con esta cita de Juan Pablo II en el documento Novo Milenio Ineunte. Es el último documento del Papa Juan Pablo II cuando se hizo ¿cómo se llama esto? El jubileo del año 2000. Entonces, era un documento donde Juan Pablo II, digamos, como que nos invitaba a empezar el año 2000, ¿sí? Mirando hacia el futuro. O sea, empezar el año 2000, ¿qué nos esperaba? O sea, cómo él soñaba ser cristiano en el siglo XXI, en el siglo que ya estamos. Fíjense, estamos ya 2026, ¿sí? Entonces, él habla de que era necesario, uno de los aspectos donde el cristiano tenía que crecer era en aprender a orar. Y eso es lo que dice en este número 32. Entonces él dice, es preciso aprender a orar como aprendiendo de nuevo este arte de los labios mismos del Divino Maestro, como los primeros discípulos que le dijeron a Jesús, ¿no? Señor, enséñanos a orar. O sea, él pone el énfasis de que necesitamos aprender a orar. El cristiano necesita aprender a orar y aprender a orar desde ese encuentro personal con Jesús. Así como los discípulos aprendieron de Jesús, nosotros también aprender a orar de Jesús mismo, ¿no? Entonces luego dice, en la plegaria se desarrolla ese diálogo con Cristo
que nos convierte en sus íntimos. Y pone esta cita bíblica de Juan 15:4, permaneced en mí como yo en vosotros, ¿no? Permanezcan en mí como yo en ustedes. Y esto me gusta mucho porque habla de ese diálogo con Jesús o diálogo con Dios, ¿no? Que nos convierte en íntimos, o sea, íntimos amigos, que nos une a Jesús, ¿no? O sea, él habla de una oración que nos lleve a una intimidad, a una cercanía, a una familiaridad, a una unión con Jesús. ¿Sí? Entonces eso me parece importante. Y entonces dice, ese diálogo que nos lleva a la intimidad es el fundamento mismo, el alma de la vida cristiana y una condición para toda pastoral auténtica. Y estas características me gustan mucho, ¿no? O sea, porque el diálogo con Dios, o sea, la oración es el fundamento de la vida cristiana. Sin eso no hay verdadera vida cristiana. Entonces dice, es el alma, dice él, de la vida cristiana. ¿Sí? Es el alma y es una condición para una vida pastoral auténtica. O sea, yo seré un verdadero cristiano si oro de verdad, ¿sí? Si aprendo a orar. Y luego voy a ser un cristiano misionero, porque aquí habla de una vida pastoral, ese cristiano que evangeliza, ese cristiano que es discípulo misionero de Jesús. Entonces, para que haya una auténtica misión en el cristiano, tiene que haber oración. Si no, no hay misión. ¿Sí? Y esto coincide verdaderamente con lo que Jaime Bonet nos enseñó también a nosotros, ¿no? O sea, y que es sobre todo la esencia de nuestro carisma. La vida nuestra se fundamenta en la oración y nuestra vida misionera, ¿sí?, nace de la oración y tiene su fuente en la oración, ¿sí? Entonces, esto como una expresión del Papa Juan Pablo II que nos motiva en ¿por qué enseñar a orar a las personas? Es que es esencial. O sea, Jesús quiere que seamos íntimos amigos suyos. Y luego, sin oración no hay auténtica vida cristiana y tampoco hay una verdadera acción pastoral, ¿sí? Entonces, este taller de oración, de enseñar a orar, ¿sí?, que es el que vamos a enseñar a las personas, ¿sí?, o sea, quiere contribuir justamente a que las personas se introduzcan en esta vivencia, ¿sí?, o sea, de cercanía, familiaridad y escucha de la voz de Dios a través de la palabra, ¿no? A través de la palabra de Dios. O sea, lo que queremos es que las personas lleguen a ser amigos, discípulos, apóstoles de Jesucristo. ¿Sí? O sea, Jaime Bonet decía que sean igual a nosotros, porque nosotros nos hemos encontrado con Jesús, nosotros al ir aprendiendo a orar, nos hemos ido haciendo amigos de Dios, discípulos de Jesús, apóstoles de Jesús. Entonces Jaime Bonet decía, ellos también tienen derecho, todos tienen derecho, ¿sí? Entonces, el taller de oración quiere esto, introducir a las personas en la familiaridad, en la escucha de la voz de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué invitar a las personas a eso? Porque desde nuestro nacimiento hemos sido invitados a un diálogo ininterrumpido, filial, amoroso y comprometido con nuestro Dios. El fundamento es Gaudium et Spes 19, ¿sí? O sea, nosotros hemos sido creados para la amistad con Dios. Esto es fundamental. Hemos sido creados para eso. Entonces, por eso es que cualquier persona puede aprender a orar, porque desde su mismo nacimiento está invitado al diálogo con Dios. ¿Ya? Entonces, o sea, no es que aprender a orar solamente sea para algunas personas, no.
Todo hombre, toda mujer en este mundo puede aprender a orar porque para eso ha sido creado. ¿Sí? Esto me parece muy, muy importante. ¿Ya? Entonces, un diálogo, que es lo que vamos a enseñar, o sea, vamos a enseñar a dialogar con Dios, un diálogo que en primer lugar nos da la vida. Todos hemos experimentado eso, ¿no? Lo de Juan 10:10, que Jesús dice, yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces el encuentro con Jesús, la oración nos va dando vida, nos va dando vida. Nos va revelando también nuestra verdadera identidad. En la oración vamos descubriendo y redescubriendo y una y otra vez que somos hijos e hijas de Dios. ¿Sí? Somos eso, hijos e hijas de Dios. Este diálogo con Dios nos hace familiares de Dios, o sea, familiares, cercanos, no solamente familiares en el sentido de que somos hijos e hijas de Dios, sino en cuanto a la familiaridad, cercanía, diálogo, confianza, intimidad, lo que decía el Papa Juan Pablo II, ¿sí? Intimidad con Dios. Luego, la misma oración nos va haciendo descubrir que estamos llamados a ser santos. En palabras del Verbum Dei, ser santos es ser Cristo. ¿Se acuerdan? El tema del ideal, ser Cristo. O sea, ser santos o ser otros Cristos, ¿sí? O sea, en la oración vamos descubriendo eso también de Dios, ¿no? Entonces, un diálogo también que nos va haciendo testigos. O sea, en la medida que vamos escuchando a Dios, conociéndole, nos hacemos testigos de Dios, testigos de su amor, testigos de la conversión que Él provoca en nosotros, ¿sí? Y entonces, testigos de todo lo que hemos escuchado de Él, entonces lo comunicamos a los demás. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, un diálogo que lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios, ¿sí? Porque sabemos muy bien, ¿no? O sea, ¿cómo entablamos el diálogo con Dios? Lo entablamos a través de la palabra, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y eso así lo vivimos. Entonces, a través de la palabra de Dios, reconocemos que Dios habla, ¿sí? Eso es la sorpresa de nuestra vida. Es que Dios me habla a mí. Yo puedo decir, que Dios me habla, ¿sí? Que yo puedo conversar con Dios porque escucho la palabra de Dios, ¿no? Entonces reconocemos que Dios habla, pues creemos que a Dios oramos cuando nos dirigimos a Él y que a Dios escuchamos cuando leemos y meditamos su palabra, ¿no? Aquí está de fondo la frase de San Ambrosio, por eso el documento Dei Verbum 25, que es donde sale esa expresión de San Ambrosio, ¿no? A Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra, ¿sí? Entonces, a través de la palabra de Dios reconocemos el rostro de Dios, porque cuando vamos orando la palabra, vamos encontrando cómo es Jesús, cómo es Él, cómo es el Padre, cuál es el rostro de ese Padre bueno, bondadoso, misericordioso, dulce con nosotros, ¿sí? Entonces, a través de la palabra conocemos en realidad a Dios, ¿sí? Entonces reconocemos su rostro y experimentamos la dulzura de su voz. La palabra de Dios, cuando la escuchamos, y eso todos tenemos experiencia, se convierte en nuestra alegría y nuestro gozo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque escuchamos la buena noticia que Dios nos dice. Dios nos abre un horizonte grande, Dios nos perdona, Dios nos salva, Dios nos presenta un proyecto grande, Dios nos dice que somos sus hijos, o sea, tantos tesoros de vida y amor que vamos recibiendo en la oración y por eso es nuestra alegría y nuestro gozo. Entonces, por eso, ¿sí? Es que queremos ofrecer a todos a través de este taller este diálogo de amistad con Dios y escuchar su voz por medio de la palabra, ¿sí? Entonces esa es la intención. Entonces, a través del método de oración Verbum Dei. ¿Cuál es el método de oración Verbum Dei? El dinamismo de la palabra,
¿sí? El dinamismo de la palabra. Orar la palabra, asimilándola hasta hacerla vida propia, transformándonos en ella y enseñándola así a los demás, para que entonces también ellos la oren, la vivan y la enseñen también a otros, formando así otros discípulos, ¿sí? O sea, ese es el dinamismo de la palabra. Cuando enseñamos el dinamismo, pues hablamos de prepara la palabra, escucha la palabra, asimila, vive y anuncia, ¿sí? Pero entonces aquí en esta expresión de las constituciones del Verbum Dei, digamos, es como el proceso interior, ¿no? Orar, asimilar, transformarnos y enseñarla a los demás, ¿sí? Entonces ese es el método de oración que nosotros hemos aprendido. Y luego recordé también que el Papa Pablo VI, ¿sí? Entonces, como cada vez más todos los cristianos estamos tomando conciencia de que somos discípulos misioneros de Jesucristo, o sea que no solamente somos discípulos, ya que aprendemos y que recibimos de Dios, sino que somos discípulos misioneros, o sea, es verdad, aprendemos, recibimos de Dios, pero estamos llamados a evangelizar, a hacer misión, a ir a buscar a las personas para traerlas donde Jesús, ¿no? Entonces, o sea, el Señor cuenta con nosotros como evangelizadores, como misioneros y misioneras, ¿sí? Entonces el Papa Pablo VI dice: el mundo de hoy pide a los evangelizadores que les hablen de un Dios con el que ellos tratan familiarmente, ¿sí? O sea, si vamos a enseñar a orar a los demás, los primeros que tenemos que orar y tratar a Dios con familiaridad somos nosotros, ¿verdad? Porque, o sea, nadie da de lo que no tiene. Si yo le pido ahorita a don Luis que me preste $10,000 que me hacen falta, ¿verdad? Don Luis va a decir, claro, hombre, te voy a firmar el cheque. ¿No quieres 20,000 más bien? ¿Verdad, don Luis? Yo creo que sí, ¿verdad? No, don Luis me mira nomás porque, no, si quieres te invito a cafecito, me dirá don Luis. Pero nada más. O sea, nadie da de lo que no tiene, ¿verdad? Y, o sea, no puede don Luis darme $10,000. Entonces, si yo quiero enseñar a orar, yo soy el primero que tengo que orar. Tengo que ser el primero que he aprendido a orar, ¿verdad? Y que estoy en ese camino. Y eso no significa que ya, digamos, sea un experto en la oración. No, yo voy a enseñar de lo que yo también voy aprendiendo. ¿Ya? De lo que yo voy aprendiendo a orar. Entonces, eso es algo que al menos a mí me motivó mucho. Yo, cuando empecé mi primer taller de oración, yo me acuerdo que luego inmediatamente fui a mi parroquia, a mi grupo de jóvenes, yo les compartía lo que iba aprendiendo. Yo quería que ellos también aprendieran a orar, mis compañeros del grupo juvenil, ¿no? Entonces, aquí es donde tiene sentido esto de Pablo VI, ¿no? O sea, el mundo pide a los evangelizadores que les hablen de un Dios con el que ellos tratan familiarmente, ¿sí? Entonces no les vamos a dar ideas, no les vamos a hablar teorías, sino que los vamos a introducir en el diálogo y en la amistad con Dios que nosotros mismos estamos teniendo también con Dios, ¿sí? Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Pregunten nomás con confianza. ¿Alguna duda? ¿No les quedó claro? Buenas noches, Padre Venancio, sí está muy perfectamente explicado. Como dice Sí, usted, que primero hay que aprender, escuchar para poder enseñar a nuestro hermano, porque si no aprendo, no escucho, no sé cómo voy a enseñarme. Está muy bien, Padre Venancio. claro. Muy bien, Marcita, muchas gracias.
Sí, justamente aquí lo que vamos a hacer es esas dos cosas, ¿no? Aprender a orar mejor nosotros, pero sobre todo para enseñar, ¿sí? O sea, lo que yo quiero es que ustedes tengan bien claro esa intención. Yo este taller lo voy a vivir, pero porque yo lo voy a enseñar a otras personas, ¿sí? Yo lo voy a enseñar. Entonces ya no solamente, ay, hermana Berito, venga a darnos un taller de oración, tengo una gente, ¿no? O hermana, Nelly, venga para que nos dé el taller ese tan bonito que ya nos dio la otra vez. No, no, ahora son ustedes todas y todos, ¿sí? Los que vamos a aprender para darlo, ¿ya? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Venga, pues vamos a continuar. Entonces, para enseñar a orar esta forma de oración, vamos a tener un libro guía. ¿Ya? Hay un libro que es el guía para este taller de oración. O sea, el taller de oración Verbum Dei, ¿sí? Que ya se los voy a enviar luego por el WhatsApp, ¿ya? Este folleto, es la guía para el primer taller de oración para enseñar a gente nueva, ¿ya? Y ese es el que vamos a usar y el que vamos a ir desarrollando también aquí en este taller. Entonces, ¿cuál es el objetivo después de la introducción que les he dado? ¿Cuál es el objetivo del taller de oración? Así en palabras así ya más concretas, ¿no? El objetivo es introducir a las personas en la oración como diálogo vivo e interpersonal con Dios. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto aquí me parece muy importante porque es diálogo con personas vivas, ¿sí? Por eso está diálogo vivo e interpersonal. Porque si ponemos solamente Dios, se queda eso como sin rostro, ¿no? Pero si hablamos del Padre, Hijo y Espíritu Santo, decimos, no, ya, pues sí, son las tres personas divinas. Eso ya es distinto. Entonces, introducir. Fíjense la palabra del objetivo, ¿eh? Introducir. No es enseñar solamente, es introducir a las personas en la oración como diálogo vivo e interpersonal con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo por medio del aprendizaje teórico práctico del dinamismo de la palabra, que entonces los lleve a vivir la vida siempre en oración y unión con Dios. ¿Sí? ¿Sí se entiende el objetivo? Sí. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos a introducir a las personas en esta oración, diálogo con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo. Aquí me faltó también con María, ¿no? Pero bueno. Y entonces, y el aprendizaje teórico práctico del dinamismo de la palabra. O sea, el método es el dinamismo de la palabra. ¿Sí? Entonces, que dé como fruto, no solamente que oren cuando les demos el taller, sino que a partir de ahí ya empiecen una vida de oración, ¿sí? Una vida de amistad con Dios. O sea, que tiene que continuar una perseverancia después del taller. ¿Qué es lo que ha pasado con ustedes, verdad? Todos los que estamos aquí, o sea, todos empezamos así, aprendiendo a orar, un tallercito que hicimos, y después, como que el Señor nos enganchó, ¿verdad? Nos tomó de la mano y no nos soltó, y aquí seguimos, ¿verdad? Entonces dice, o sea, es un camino de amistad que empieza de esta manera, ¿sí? Entonces, la modalidad del taller que damos, ¿sí? ¿Cómo damos este taller? Sobre todo, por supuesto, presencial. O sea, por la cuestión de la pandemia se introdujo lo virtual, ¿no? Y eso ayuda en algunas ocasiones, pero sobre todo es importantísimo la presencia, ¿no? La presencia, el reunirse juntos, el compartir juntos, o sea, eso le da algo, digamos como un plus a aprender a orar bien. Y luego yo,
si yo, cada uno, ¿verdad?, que esté dando el taller, yo veo mejor a las personas, veo cómo recibe, veo cómo ora, ¿sí? Y eso, o sea, en la presencialidad da mucho más elementos positivos para que la persona aprenda a orar si solamente se diera de forma virtual, ¿ya? Son 8 sesiones, son 8 temas, ¿no? O sea, son 2 meses, ¿ya? Una sesión por semana. Eso es una sesión por semana de un tiempo de 1 hora y media cada sesión, o 2 horas pueden ser si quieren, ¿no? Como redondeando, ¿no? Con el tecito final o el cafecito final, ¿no? Redondéelo 2 horas, ¿no? O si llega tarde, lo que sea, bueno. Pero entonces más o menos ese es el tiempo estimado. Y luego, después de cada sesión, hay una tarea para vivir durante la semana. O sea, no solamente vienen, por ejemplo, nos vamos a reunir todos los miércoles a las 5 de la tarde, ya. Bueno, pues solamente vengo el miércoles a las 5 de la tarde y ya, pues ya me olvido hasta el próximo miércoles a las 5 de la tarde. No, la idea es que la persona empiece a orar el miércoles a las 5 de la tarde con el primer tema que le doy, pero luego cada día vaya iniciando sus ejercicios de oración, ¿sí? Vaya aprendiendo a orar cada día. Entonces para eso cada día vamos a darles unas pequeñas pautas de oración, ¿sí?, que le van a ayudar a la persona a profundizar el tema que le di. Si el primer tema, por ejemplo, le vamos a explicar qué es la oración y le damos el tema, muy bien, muy bonito, y él empieza a orar, ¿no? Pero entonces en la semana las pautas, y lo van a ver ahí en el libro, ¿sí? Cada día se va desgranando el tema, ¿no? Por ejemplo, entonces se pone, ¿qué es orar? Primer día. Segundo día, orar es dialogar con Dios. Segundo día, orar es escuchar la voz de Dios, ¿no? Tercer día, orar es conocer la voluntad de Dios, ¿no? O sea, se va desgranando cada día y entonces con unas citas bíblicas, y la persona entonces va asimilando poquito a poco el tema, ¿no? O sea, va conociendo mejor el tema, pero también va poniendo en práctica esos espacios para aprender a conversar con Dios, ¿sí? Porque la idea es que se haga experiencia de vida, no solamente que sepa ideas sobre la oración, ¿sí?, sino que practique ese ejercicio de oración cada día. Porque si no, de nada sirve que simplemente lo reciba como unas ideas, ¿no? Como un tema que recibió y ya está. No, la cuestión es que lo ponga en práctica, ¿sí? Y una recomendación es que las personas no falten a ningún tema para poder seguir el proceso completo del taller, ¿sí? Porque si faltan un día, pues ya se perdieron y ya se desgajaron del proceso que se está siguiendo, porque es un tiempo limitado. O sea, son solamente 8 sesiones, y si te pierdes una, pues ya tienes una pata coja, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? De todas formas, más adelante se va a ir desarrollando todo esto, ¿ya? ¿Alguna pregunta, Mary? ¿No? No, padre. Ya. Yo quiero que también ustedes recuerden cómo cómo han recibido ustedes el taller de oración, ¿ya? Por ejemplo, de estas cosas, ¿ustedes recibieron así el taller de oración? O sea, las pautas, las 8 sesiones, creo que sí las recibieron, ¿no? Sí. Yo creo que más de 8 sesiones, padre. Ya, muy bien. Entonces, pero y luego las pautas por ejemplo, ¿recibieron pautas cada día de profundización del tema? Sí, por ahí algo me acuerdo yo. Algo, ¿verdad? Sí, no, me parece bien, o sea, porque la cuestión es recordar, ¿ya? Porque
algo de esto ustedes han recibido. Entonces ahora la idea es que ahora como cada uno de nosotros tiene que darlo a los demás, entonces, ahora pues vamos a tomar conciencia de cómo se hace para hacerlo lo mejor posible. ¿Sí? Entonces, esta es la modalidad y la duración del taller que damos. ¿Ya? Del taller que damos. Entonces, ¿qué materiales se usan en el taller? Que le vamos a decir, amigo, mira, tráete un cuaderno, porque ¿qué hacemos con el cuaderno? Para pegarle en la cabeza, ¿no? ¿No? ¿Para eso sirve el cuaderno? No, ¿para qué sirve? Para escribir, ¿no? lo que estamos escuchando. Claro, escribir las pautas, escribir la cita bíblica, escribir lo que yo converso con Dios, ¿verdad? O sea, el cuaderno es fundamental. Y para eso, también la Biblia, cada persona tiene que traer su propia Biblia personal. Si no tiene, pedirle que la consiga, que se la compre, ¿no? Y una que le dure mucho tiempo. Y por supuesto un bolígrafo, ¿no? Para poder escribir, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esos son los materiales básicos. Si luego se pide algo más, bueno, pues entonces ya, pero esos son los materiales básicos. ¿Qué metodología se usa? Muy bien, los voy a invitar los miércoles, como decía, a las 5 de la tarde. O me voy a reunir con ellos en la casa de uno de ellos, ¿sí? Miércoles a las 5 de la tarde. ¿Qué hago? ¿No? ¿Cómo llevo esa reunión? Entonces, aquí está, por eso es la metodología. ¿Cómo hacemos? Cada reunión, ¿cómo empezamos? Empezamos con un cantito y una oración, ¿no? Así como dice Luis, ¿sí? Un cantito que primero nos introduce un canto que es acorde al tema que vamos a tratar, ¿no? Entonces, vamos a aprender a orar. Bueno, pues entonces tomo mi cancionero Verbum Dei y busco canción, enséñanos a orar. ¿Sí? Entonces ahí, enséñanos a orar, les doy el cancionero, ¿no? O imprimo una hojita, ¿no? Con la canción enséñanos a orar para que la podamos cantar todos juntos. ¿Sí? Canto y oración inicial. Entonces el que guía, el que da el tema, hace la oración inicial, pone en presencia de Dios a todos y ya pues les pide la presencia del Espíritu Santo para que nos ayude a orar. Segundo paso, puede ser, ¿no? Un momento así breve, de motivación, o sea, motivar a cómo vivir ese momento, ¿no? ¿Qué actitud vamos a tener? O puede ser, si ya es la segunda, tercer o cuarto día, puede ser compartir, pero de manera muy breve, así en una frase, en una idea, cómo les ha ido en la semana que han orado. ¿Cuál ha sido la experiencia? Puede ser, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál ha sido la experiencia más bonita de esta semana de tu oración? ¿Sí? Puede ser una forma. Y entonces así, cada semana es una forma como para retomar lo que han vivido en la semana anterior y continuar, ¿no? Es el enlace, podríamos decir, de la semana anterior y la semana que estamos empezando con la nueva formación. ¿Sí? Pero eso tiene que ser breve, porque si no, se nos va toda la reunión en eso. Eso es bien breve, ¿sí? Entonces, porque el tercer punto es esencial. La predicación querigmática del tema. El tema que corresponde al día, ¿sí? Entonces, ahí el tema que he preparado, el tema que toca, se los predico, les estoy enseñando a orar, ¿sí? Les predico el tema. Después de predicado el tema, entonces viene ya el momento de silencio, de oración personal, ¿sí? Les dejo una o dos citas bíblicas, ¿sí? Para que cada uno haga su oración personal, ¿sí? Entonces, esa cita bíblica le puedo dejar con una pregunta o dos preguntas, ¿no? Dependiendo cómo se vaya desarrollando el tema, o sea, le vamos dando pistas a las personas para que personalmente conversen con Dios. O sea, ese espacio, estos dos espacios son sagrados. La predicación del tema
y el momento de oración personal. ¿Sí? Son importantísimos porque ahí está el núcleo de lo que les estamos enseñando a orar. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que cuidar más, en tiempo y en dedicación. ¿Sí? Y luego, una vez que hemos terminado el espacio de oración, se puede, antes de finalizar, si quieren, se puede compartir lo que se ha orado en ese momento. Se puede hacer, si son 2 o 3, bueno, pues a ver, ¿qué tal les ha ido, no? ¿Qué has entendido de Dios? ¿O qué dificultades has encontrado, no? Entonces es un pequeño compartir de lo que han comprendido de Dios, también breve, ¿sí? Porque recuerden que el tiempo es limitado, ¿no? Algo breve, pero entonces ya te vas haciendo una idea de si es que la persona está comprendiendo, no está comprendiendo, está escuchando, no está escuchando, ¿sí? O si le cuesta, tiene dificultades, ¿no? Entonces, o sea, porque la idea es que les enseñemos y les ayudemos a ir aprendiendo lo mejor posible, ¿sí? Entonces, para eso es el compartir del orado. Y por último ya, la acción de gracias y el canto final, ¿no? A ver, vamos a finalizar, vamos a darle gracias a Dios. Entonces les invito a que cada uno de forma sencillita le dé gracias a Dios por lo que hoy nos ha regalado, ¿no? Por ejemplo, y ya, y un canto final, ¿no? Puede ser el mismo canto del inicio o puede ser otro canto. Si tienen otro canto, pues otro canto, ¿no? Entonces, si es el canto del inicio, también está bien porque así también las personas los van aprendiendo estos cantos nuevos que son nuestros. Cantos Verbum Dei, ¿sí? Que nos introducen y que van con la espiritualidad que estamos compartiendo con ellos, ¿sí? Entonces, más o menos, sí se ubican que normalmente los momentos de oración son así que tenemos, ¿sí o no? Los momentos cuando tenemos pautas son así, ¿verdad? Empezamos con el canto, la oración, una motivación, la predicación, la oración personal, compartimos y oración final, ¿sí o no? O sea, yo lo que quiero con esta última pregunta es que ustedes miren que esto no es algo nuevo, es algo que ustedes ya practican, ¿sí? Entonces solamente es que ustedes tomen conciencia, pues esto es lo que hacemos siempre que nos reunimos a orar. Pues es lo mismo que tengo que hacer con las personas a las cuales les voy a enseñar a orar. ¿Sí? Sí. Según las circunstancias, el punto 2 y el punto 5, si se ve, se pueden eliminar. ¿Sí? O sea, empezar con el canto y la oración e ir directo con el tema. Puede ser, ¿no? O sea, el punto 2 y el punto 5 también compartir al final. Si es que hay tiempo, se puede compartir, y si no, simplemente pues ya se da gracias y el canto final. ¿Sí? ¿Sí me entienden esto último, no? El 2 o el 5 se pueden eliminar, pero los otros sí tienen que quedar completitos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, lo que nos está indicando ahorita que tenemos que ir en una forma, esta es una forma ordenada para no salirnos del camino. Exactamente, sí, Mary. Sí, y además también para tener un criterio cómo enseñamos a orar como Verbum Dei. ¿Ya? O sea, es la forma como Verbum Dei oramos y enseñamos a orar a los demás. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, también digo, ejercicio de oración personal en silencio. En silencio porque la cosa es escuchar a Dios. Aquí nosotros normalmente no ponemos musiquita de fondo, ¿no? Musiquita instrumental de fondo para orar. No, normalmente en el Verbum Dei no hacemos eso. En la pandemia poníamos musiquita de fondo, pero claro, se entendía pues porque estábamos de forma virtual, era una forma de sentir que estábamos unidos, ¿verdad? Pero, por eso decía, ¿de qué forma lo damos? Presencial. Y hay que motivar al silencio para escuchar a Dios, ¿sí? Entonces, digo que aclaro esta parte, ¿no? Del silencio, ¿ya?
¿Algún otro comentario, pregunta? Venga, pregunten ahora que pueden, ¿eh? Si no entienden, pregunten que lo vuelvo a explicar. Vilmita, ¿lo tienes claro? Sí, sí, Padre Venancio. Sí, sí te da idea. ¿Lolita? Sí, sí, también lo tengo Sí, claro. Gracias, ya. Padre. Ya, señora Irene, señor Luis, sí les Sí, parece que así está bien, ¿no? sí, así está muy bien. Yo Ya, también opino, sí, está todo bien, correctamente muy bien bien, y muy bien. sigue. Gracias, Marcita. Muy bien, continuamos entonces. Aquí ya voy a ir rápido, no voy a explicar mucho esto porque son solamente hemos dicho 8 sesiones, entonces son 8 temas, ¿ya? Que luego los van a ver desarrollados en el libro que les vamos a enviar. Entonces, son 8 temas. Primer tema, la oración, ¿no? Ahí, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Qué es orar? Es lo primero, porque claro, van a venir a un taller de oración. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprender a orar. Sí, pero ¿qué tipo de oración? ¿Verdad? Entonces, vamos a enseñarles a orar. Oración como encuentro con Dios, como diálogo de amor y de unión con Dios por medio de la palabra. Entonces, aquí les vamos a explicar qué es la oración desde el carisma Verbum Dei. Porque hay una diversidad de formas de orar, ¿sí? O sea, la forma como nosotros les vamos a enseñar a orar es desde la espiritualidad Verbum Dei. Orar con la palabra, ¿sí? Segundo tema. Ya después de haberles explicado qué es orar, pasamos a cómo orar, ¿sí? Entonces, ahí ya les explicamos el método del dinamismo de la palabra. Prepara la palabra, escucha la palabra, asimila la palabra, vive la palabra, anuncia la palabra, ¿no? O sea, esa escalerita de la oración, ¿sí? Entonces aquí les explicamos eso y les introducimos a ese diálogo de amistad con Dios por medio de la palabra. Después de cómo orar, entonces ya empezamos a fortalecer aspectos importantes. El tercer tema es escuchar a Dios por medio de la palabra. Es un diálogo, hemos dicho que orar es dialogar con Dios, pero el énfasis de aprender es aprender a escuchar a Dios. No hablarle a Dios solamente, sino escucharle. Y para eso necesitamos aprender a meditar la palabra de Dios. Entonces, en este tema, ¿sí?, les explicamos un poco más cuán importante es la palabra y meditar la palabra de Dios para poder escuchar la voz de Dios, ¿sí? Luego pasamos a otro punto, ¿sí?, que la oración, la auténtica oración de diálogo con Dios, es una oración que transforma nuestras vidas. La oración es un encuentro, ¿sí?, con Dios que nos transforma, que nos hace hombres y mujeres nuevos, porque en su amor Él nos va cambiando la vida poco a poco, ¿no? Entonces, la imagen es como la fragua. La fragua es ese aparato, ¿no?, de fuego donde se pone el hierro y entonces el fuego al rojo vivo pone el hierro y se puede modelar. Esa es la fragua, ¿no? Donde se pone un hierro y el hierro se pone en rojo vivo y se modela el hierro. El hierro frío, es durísimo de modelar, ¿sí? Pero cuando está el rojo vivo, es suavecito como mantequilla, ¿sí? Entonces, así es la oración. En el amor de Dios, que es el fuego, en el amor de Dios, de ir conociendo a Dios, de ir escuchando su palabra, Él va transformando nuestra vida, ¿no? Entonces, si se fijan, el tema 3 de escuchar a Dios, en el dinamismo de la palabra es la parte de escucha, ¿sí? En el tema 4, la oración como fragua o oración transformante es asimila, ¿sí? La parte de asimila la oración, o sea, prepara la palabra, escucha la palabra, asimila la palabra, oración transformante, ¿no? O sea, al escuchar a Dios, asimilo esa palabra y esa palabra transforma mi vida.
Luego, quinto tema, dificultades en la oración. Ya aquí hablamos de las dificultades porque ya van teniendo 4 semanas de aprender a orar. Entonces aquí ya les preguntamos a ver, ¿qué dificultades estás teniendo para orar? Vamos a identificar las dificultades, ¿sí? Y para aprender a reconocerlas, y luego también para más o menos obtener unos medios para poder enfrentarlas y superarlas. ¿Ya? Entonces en esta parte podríamos decir es la parte de vive la palabra, porque para vivir la oración pues encontramos también dificultades. En el sexto tema hablamos de la oración, o sea, pasar de la oración, teniendo cada vez más una vida de oración, o sea, una vida de amistad con Jesús, ¿sí? O sea, no solamente orar una vez a la semana y ya está, ¿no? Como cuando uno va a misa, ¿no? Pues voy a misa los domingos y ya está, y el resto de la semana me olvido de Dios. No, o sea, si estamos aprendiendo a orar, es para vivir una vida constante de amistad con Dios. Y eso se llama vida orante, ¿sí? Entonces, por eso ahí les explicamos lo que es la vida de oración. En el séptimo tema, vamos al último escalón de la escalera de la oración, que es, la oración es misionera. O sea, una oración que la vivo lo que entiendo de Dios, también anuncio además con ganas de brillar. No puedo callar lo que he visto y oído, ¿sí? Y el último tema, hablamos de los frutos de la oración. O sea, ya es como recoger lo que ha sido todo el taller, y entonces allí les invitamos a que cada uno de los que ha vivido el taller nos digan qué frutos, con qué frutos, entonces, qué te ha regalado el Señor en este taller de oración. Algunos dirán, no, pues yo es que verdaderamente aprender a orar, yo no sabía que podía escuchar a Dios con su palabra, ¿no? O a mí Dios, pues en estos 2 meses me ha regalado que me he encontrado con Él, me he experimentado su amor en mi corazón, ¿no? O sea, los frutos, se habla de los frutos de la oración, y eso motiva luego para decir, bueno, pues podemos continuar, podemos perseverar, ¿sí? Entonces, esto da pie luego pues a un camino también de perseverancia. Entonces, esos son los 8 temas básicos, o sea, porque se pueden dar muchos otros temas sobre la oración, que también son buenos, pero estos temas son esenciales, ¿no? Como básicos para enseñar a orar a las personas. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Entonces, esto es el taller que está en el libro que les vamos a mandar y que vamos a usar para enseñar a orar. ¿Ya? Ahora, el último punto de hoy es el taller que aquí van ustedes a recibir. ¿Sí? O sea, ¿cómo vamos a aprender a dar esos temas? ¿Sí? ¿Cómo vamos a aprender a dar esos temas? Bueno, pues lo vamos a hacer de esta manera. Hay una temática que hemos desarrollado, vamos a ir intentando seguirla para ir entonces aprendiendo para enseñar a orar. Primero la introducción de hoy, ¿sí? O sea, hoy pues vamos a aprender a enseñar a orar, ¿sí? Entonces es otra actitud en nosotros, ¿sí? Vamos a ser maestros de oración. Entonces, les estoy explicando la línea general del taller, por qué enseñar a orar, el objetivo del taller, el método que vamos a usar, ¿sí? Entonces, decimos que, lo que decía Jaime Bonet,
contagiamos lo que profundamente oramos y vivimos. O sea, si yo voy aprendiendo a orar, entonces voy a ir enseñando también a orar. ¿Sí? Contagio lo que vivo. No voy a enseñar temas sobre la oración, no. Voy a compartir con las personas una forma de orar para que ella también ore como yo estoy aprendiendo. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, el primer tema de hoy es la introducción, que es lo que estoy dando ahora. ¿Sí? El segundo tema es que conozcamos bien qué tipo de oración vamos a enseñar. ¿Sí? Porque como hay una gran variedad de formas de orar en la iglesia, y ustedes pues también a lo mejor han conocido otras formas de orar, pero vamos a aprender, ¿sí? O sea, lo específico de este taller es oración desde la espiritualidad Verbum Dei, que es aprender a orar con la palabra de Dios, ¿sí? Para entablar el diálogo con Dios, escuchar su voz, fíjense qué importante es esto, a través de la palabra, comprender cuál es la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, unirnos a esa voluntad de Dios, ponerla en práctica y anunciarla, ¿no? Que esto no es otra cosa sino el dinamismo de la palabra, ¿sí? Entonces, el segundo tema es eso, a ver, vamos a comprender qué tipo de oración vamos a enseñar. Esto corresponde al primer tema del taller, ¿sí? El primer tema era enseñar a orar. ¿Qué es orar? ¿Sí? Entonces aquí vamos a conocer bien nosotros primero qué es orar para poder enseñar eso entonces luego a los demás, ¿ya? Tercer tema para nosotros. Cómo preparar un tema y cómo preparar las pautas de oración. Esto es muy importante porque ustedes mismos son los que van a tener que preparar cada uno de los temas, ¿sí? Y van a ir preparando también las pautas de oración, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender de forma práctica a preparar desde la oración los temas y pautas que se van a predicar, ¿sí? Aquí no sirve, y el Papa León lo ha dicho en estos días, aquí no sirve la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, prepárame el tema que voy a dar. Mira, voy a dar un tema sobre esto. Aquí no sirve eso, la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos que aprender a prepararlo por nosotros mismos. El Papa León estos días decía a los sacerdotes, no usen la inteligencia artificial para preparar las homilías. Entonces, vamos a hacerle caso. Cuarto tema para nosotros. ¿Qué hacer cuando escucho las pautas de oración y en el momento de oración? ¿Sí? O sea, aquí pistas porque, a ver, como vamos a enseñar a orar, hay que enseñarles también a las personas cómo recibir las pautas, ¿sí? Y entonces, esto no es un tema que les vayamos a dar a ellos, pero sí van a salir preguntas, ¿no? Y les vamos a tener que decir, mira, para eso tu cuadernito, para que apuntes, para que escribas las citas, para las ideas principales, para que aprendas a conversar con Dios escribiendo, ¿no? Entonces, por eso este tema de qué hacer cuando escucho las pautas y qué hacer en el momento de oración en silencio, para poder explicarles bien a las personas, ¿sí? Por eso este tema, para tener claro cómo he de actuar para aprovechar al máximo este espacio de encuentro y diálogo con Dios. Quinto tema para nosotros. ¿Cómo enseñar el método del dinamismo de la palabra? Este es el tema 2, ¿sí? Del libro, el tema 2, ¿sí? ¿Cómo orar? ¿Cómo orar con el dinamismo de la palabra? Entonces, vamos a conocer nosotros, ¿sí? Bien
el dinamismo de la palabra para poder entonces luego explicarlo, ¿sí? Y para poder enseñarlo bien a los demás, ¿ya? En el sexto tema, la importancia de la meditación de la palabra de Dios. Este es el tema 3, ¿no? Pero nosotros lo vamos a aprender, ¿no? Comprender mejor que es esencial la palabra, ¿no? La palabra, la Sagrada Escritura, para entrar en el diálogo con Dios. Aprender a meditarle en diálogo y abrir el oído a escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a centrarnos en este tema, en la palabra de Dios. Tema 7 para nosotros, de cómo dejarme tocar y transformar por la palabra que sale de la boca de Dios. Porque aquí el tema es oración transformante, ¿sí? Oración transformante. Entonces, aquí vamos a aprender que una oración auténtica de encuentro y escucha de la voz de Dios transforma nuestra vida, nos provoca una conversión, ¿sí? Nos hace personas nuevas. En el tema 8, conocer las dificultades en la oración para superarlas, ¿sí? Aquí vamos a abrir el abanico de dificultades en la oración, reconocerlas nosotros mismos en primer lugar, para poder también ayudar a los que vamos a enseñar, ¿sí? Entonces, conocer y reconocer las dificultades que se presentan en nuestra oración diaria y no se conviertan en impedimento y motivo de abandono de la oración, aprendiendo el cómo superarlas. Esto es importante porque a veces, claro, la gente cuando está empezando, claro, tiene dificultades y eso puede ser más bien motivo de abandono, de decir, no, yo esto no, esto pues para las misioneras, para los misioneros, pero yo nada, entonces mejor ya no sigo. Entonces no, las dificultades están para aprender a superarlas, ¿sí? Y luego continuamos en el tema 9, centrándonos también en la vida de oración, ¿sí? O sea, pasar o integrar, diría yo, ¿no? Integrar del ejercicio de oración de cada día a una vida de oración, ¿no? O sea, de un momentito de oración, una media hora que yo le dedico al Señor, a aprender que todo el día puedo vivir con Dios, ¿sí? Entonces, aprender como de los momentos fuertes de oración, de escucha de una jornada constante de Dios, ¿sí? Y el último tema, la oración contemplativo misionera, ¿sí? Porque aquí es sobre todo ya algo muy importante para nosotros, porque es aprender que nuestra forma de orar es una oración que siempre está llamada a ser misionera, ¿sí? O sea, no es una misión, no es una oración, digamos, solamente intimista, que yo me quedo Dios y yo y listo, sino que es una oración que siempre me va a llevar a la misión, a anunciar, a dar a conocer al Señor, ¿no? Que esto es esencial en el Verbum Dei. Nuestra forma de orar es una oración contemplativo misionera. Entonces vamos a hablar de eso para poder enseñar también a las personas que Dios nos va a confiar, ¿sí? Entonces, hasta ahí. Todavía me falta, perdón, todavía me faltan dos temas, ya me había olvidado. Sí, en los frutos, el tema 11, reconocer los frutos, también, ¿no? Recoger los frutos, cómo recoger los frutos de la oración. Y el último, para perseverar en la oración, medios que pueden ayudar para seguir creciendo en la amistad con Dios, ¿sí? Entonces, estos 12 temas son los temas que vamos a
a dar en este taller para ustedes, ¿sí? Y de estos temas, ustedes van a ir teniendo elementos y van a ir aprendiendo a preparar el propio tema, ¿sí? Que van para enseñar a orar. Entonces, este taller, como es teórico práctico, la primera tarea, o sea, cada semana va a haber una tarea para ustedes, además de orar. Tararán, tararán. La tarea va a ser que cada uno elabore el tema correspondiente cada semana, ¿sí? Y presentarlo para recibir los respectivos aportes, ¿sí? O sea, presentarlo escrito, ¿sí? Para revisarlo y para decir, muy bien, ya lo puedes dar, ya lo puedes predicar, ¿sí? Entonces la idea es que cada semana ustedes, con la formación que reciben, ya se ponen a elaborar su temita, cómo lo darían a una persona, ¿sí? Y entonces al finalizar este taller, ya ustedes puedan tener el librito que les vamos a dar ya con sus propias palabras, ¿no? Con los temas desarrollados según como ustedes los pueden dar. ¿Sí se entiende? ¿Preguntas?